fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! Te invito a que puedas tomar tu asiento. Vamos a compartir palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla que el apóstol Pablo dirige una carta mientras que se encontraba bajo la guardia de los romanos a una iglesia que, si bien no era una iglesia grande, pero había una serie de cosas que les eran necesarias poder aprender. Había palabra de Dios para sus vidas, instrucción, consejo, que era necesario que pudiesen conocer. Y dice la palabra de Dios que le habla a un lugar en el cual Pablo no fue el que llevó la palabra, él llevó el mensaje. Pero sin embargo la palabra de Dios comenzó a ser predicada. El evangelio de Jesucristo comenzó a expandirse. Y había un hermano allí que estaba llevando la palabra de Dios. Y dice la palabra que ellos primeramente oran al Señor para que pudiesen tener la sabiduría y el conocimiento que les era sumamente importante en el camino. Dice la Escritura que el pueblo de Dios perece justamente por la falta de conocimiento. Si hay algo que podemos ver en estos días es que hay una escasez de conocimiento y de sabiduría en el pueblo de Dios. Porque es más fácil tomar lo que otro me dice. Es más fácil sentarme a la mesa y comer que preparar el alimento, que conseguir los elementos necesarios para llevar adelante aquella elaboración, el tiempo, la dedicación, el hablar con Dios cada día para que el Señor pueda traer palabras que puedan alimentar mi espíritu. Entonces, el creyente termina alimentándose de cualquier cosa, de cualquier basura que encuentra por ahí. Pero aquí Pablo recalca la importancia. Dice la palabra, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. La palabra verdadera, la palabra de Dios, sin mancha, sin contaminación. Ellos ya habían oído lo verdadero, lo bueno, pero era importante que ellos pudiesen conocer aún más, que pudiesen permanecer en la conducta de la fe. Y Pablo ve la necesidad, y el Señor ve la necesidad de hablarle a una iglesia la cual enfrentaba diferentes problemas, diferentes circunstancias se habían presentado en la iglesia de Colosas, que son importantes para hoy en día. Situaciones y circunstancias que, si el cristiano no las tiene en cuenta y no conoce la verdad de Dios y no pone por obra la palabra, entonces terminará creyendo en cualquier cosa. Terminará siendo llevado por cualquier corriente doctrinal, por cualquier viento que venga. Y terminará pensando que las cosas de Dios son como algunos dicen. Bueno, para mí esto es así, pero no importa lo que sea para mí. Importa lo que dice la palabra de Dios, que nos enseña Dios, que nos habla. Aquí no discutimos sobre pareceres, lo que a mí me parece. A mí me parece que perdonar no es algo que deba ser, que lo tenga que hacer sí o sí. Bueno, eso puede parecerte. Pero la palabra de Dios dice que si tú no perdonas, tampoco podrás recibir el perdón. Porque solamente aquel que es misericordioso alcanzará misericordia. Cuando el Señor les enseña a orar, le dice, Señor, Padre, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a nuestros deudores. Así como nosotros lo hacemos, perdónanos. Pero si tú no puedes perdonar, entonces ¿cómo puedes pedir lo que tú no eres capaz de dar? Bueno, dice la palabra que Epafras llevaba la palabra de Dios y se encontraba allí en la iglesia de Colosas. Y era el emisario, el que tenía que llevar el mensaje de parte de Dios
A una iglesia que necesitaría la instrucción y la guía para no equivocarse en el camino. La iglesia de estos días, como la iglesia enfrentaba tiempos difíciles en aquel momento, de gran confusión doctrinal, de diferentes corrientes de pensamientos, el intelectualismo, la ciencia y tantas corrientes que tratan de llevar a la persona y alejarla de la voluntad de Dios, alejarla del plan, del conocimiento, de la sabiduría, la cual Pablo menciona aquí, por la palabra verdadera del Evangelio, la verdad de Dios que ellos habían escuchado, pero que era necesario que pudiesen comprender aún más. Aquí tú puedes leer luego la carta completa, no es algo extensa, pero tú podrás encontrar allí la conducta del cristiano, los padres no siendo ásperos con sus hijos, el no caer en toda clase de fábulas, en toda clase de creencias que la gente comenzaría a tomar. Dice la palabra, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y huecas sutilezas. Estén atentos, hermanos, que nadie los engañe, que nadie los corra de la verdad, del Evangelio, de la palabra que han oído. Que nadie los corra de la esperanza, de la fe, del amor que han recibido por medio de Cristo Jesús. No se dejen engañar, no se dejen arrastrar por algo que pretende ser un pensamiento de hombre, pero que no tiene que ver con Dios. Pareceres, pero que no tiene que ver con la palabra, que no son bíblicos. Dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1 de la carta a los Colosenses. Vamos a leer del versículo 9 en adelante. Carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 9 en adelante, y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos de participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra del Señor le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Y aleluya, bendito eres. Bueno, aquí en esta carta vemos la importancia. En el versículo 3, Pablo dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Orando por los hermanos, orando por aquellos que recibirán el mensaje, orando por aquellos que están creciendo en la fe, orando por aquellos que no deben correrse del camino de Dios ni a la izquierda ni a la derecha, orar por aquellos que quizás sean más propensos a ser confundidos o engañados, porque no tienen el conocimiento, porque aún no han adquirido la sabiduría, porque no han alcanzado la madurez. Entonces, como no han alcanzado la madurez para ellos, hay ciertas cuestiones que desconocen totalmente. Hay personas que tienen un conocimiento muy liviano de las Escrituras y tendemos a repetir todo lo que nos enseñan sin ponerlo a la luz de la palabra. Tú debes poner cada palabra, cada enseñanza, debes llevarlas a las Escrituras y pedirle al Señor que pueda mostrarte, que tú puedas ver la verdad, que puedas comprender. Quizás al principio sea difícil, quizás al principio te cueste poder comprender, pero así como alguien que en un principio quizás no puede reconocer muchas cosas en una preparación. Hace un momento te hablaba acerca de la comida o de aquel que prepara su propio alimento. Bueno, alguien que es experto quizás probará un alimento y dirá, bueno, esto tiene esta especia, contiene esto.
se preparó de tal manera, quizás tuvo una cocción larga, una cocción corta, una cocción de presión, diferentes maneras, porque ese experto conocerá, fácilmente podrá deducir qué es lo que tiene, porque tendrá los sentidos más agudos para poder comprender. Bueno, cuando tú comienzas a ejercitar el conocimiento, la sabiduría de Dios, la lectura de la palabra, la oración, entonces tus sentidos comienzan a estar más agudizados, más agudos, para poder comprender qué es lo que Dios quiere hablarte, qué es lo que Dios quiere enseñarnos por medio de la palabra, qué cosas son inamovibles de las Escrituras. ¿Acaso la manera en la que una persona pueda vestirse puede llegar a marcar la diferencia? Bueno, así se ha creado el legalismo. Yo no tengo un traje aquí porque el traje represente la presencia de Dios o la santidad, sino que ha sido parte de la visión ministerial, cuál sería la manera en la cual se serviría o se llevaría adelante la tarea. Pero no quiere decir absolutamente nada. Fue para marcar y que de esa manera todos pudiesen tener unos parámetros a la hora de servir a Dios, y que luego no se torne toda una irreverencia a la hora de predicar un mensaje o de estar hablando, sino de la importancia de lo que estamos representando, tanto en la santidad y en nuestra vida, como en cada una de las cosas. Pero sin embargo, si entendemos livianamente las cosas, miraremos lo de fuera del vaso, lo de fuera del plato como lo importante. Pero la palabra de Dios dice que lo que contamina al hombre no es lo de fuera, sino lo que está dentro, porque sale de su corazón. Y de su corazón salen los hurtos, los homicidios, las muertes, los adulterios del corazón, de lo que estaba adentro, de lo que está dentro de ti. Dice la palabra de Dios: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entendemos que la inteligencia o la sabiduría en cuanto a la vida o en cuanto a las diferentes experiencias que el hombre pueda adquirir, o el conocimiento que uno pueda ir tomando de las experiencias en su caminar, son importantes. Pero aquí resalta la importancia y la oración para que ellos pudiesen ser llenos de un conocimiento, del conocimiento de la voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Un conocimiento y una sabiduría espiritual para que ellos pudiesen ser personas difíciles de engañar, difíciles de confundir, de arrastrar, alejarse de la voluntad de Dios para terminar transgrediendo la verdad. Pablo escribe a una iglesia que, si bien podía ser pequeña, presentaba problemas como los presenta la iglesia de hoy. La iglesia que poco conoce de las Escrituras. La iglesia que, como dice la Escritura, el perezoso. Tú puedes prepararle la comida y puedes ponerle todo el alimento, pero le da pereza llevarlo a la boca. Puede tener todo el alimento allí, pero no lo quiere tomar. Puede tenerlo mejor, pero sin embargo no querer hacerlo. No se trata de cuán bueno sea el alimento. A veces es por la practicidad, por lo rápido. Quiero aprender así, o quiero que alguien me diga, porque es más rápido. Que otro me diga lo que significa, que otro me diga lo que es, qué es lo que tengo que hacer, cómo lo hago. Bueno, Pablo entendía la importancia, y el Señor habla a los corazones por la importancia de la inteligencia y la sabiduría espiritual de estos días. Día tras día, por medio de las redes sociales, hablo con personas que carecen de un conocimiento bíblico tan profundo. Hay una ignorancia tan grande de las Escrituras y una inmadurez tan grande que hay cristianos que no pueden ni siquiera marcar la diferencia en sus propias vidas, pero que están tratando de enseñar a aquellos que buscan hacer lo correcto, que buscan tener una vida diferente. Ni siquiera pudieron cambiar el perfil de sus redes sociales. Están llenos de perversidad, de mentiras, de obscenidades, pero a la hora de opinar, opinan como siervos de Dios. Opinan como personas que conocen las Escrituras en profundidad.
Y nos damos cuenta la falta de sabiduría y la falta de conocimiento, la falta de entendimiento espiritual para poder juzgar de la manera correcta, para poder ver las cosas de la manera correcta. Esto no es una situación que enfrentaba Colosas, es la situación de la iglesia actual. Es la dificultad en el corazón de los hombres por poder comprender qué es lo que Dios quiere hablarle en estos días y porque pudiesen comprender la verdad de sus corazones y de dónde proviene. Dice la palabra de Dios: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Para qué es importante la sabiduría? ¿Para qué es importante el conocimiento? La palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Tú no puedes decir que eres sabio cuando no tienes temor de Dios, cuando no te importa lo que estás haciendo. Y a pesar de que estás haciendo mal en tu vida, tratas de fingir y vives una doble vida, pero no tienes temor de Dios. Entonces dice, bueno, mientras que nadie se entere, entonces no pasa nada. Pero el principio de la sabiduría es ese temor a Dios. Y Pablo dice, oramos para que la iglesia, oramos para que los hermanos puedan tener sabiduría, entendimiento, conocimiento espiritual, para que de esta manera andéis como es digno del Señor. Porque la única manera de que puedan caminar de la manera correcta, de que puedan andar, es comprendiendo que, conociendo la verdad de Dios, el Evangelio de Jesucristo, la palabra tal cual está en las Escrituras, es lo que traerá un cambio de vida y una transformación. Es lo que hará que tú puedas cambiar tu manera de vivir y que puedas tener una vida conforme. Dice la palabra, para que andéis como es digno del Señor, para que tu vida sea una vida digna del Señor, una vida de testimonio, una vida que te guardes para Dios, una vida que puedas tratar, intentar ser ejemplo y llevar la verdad y la palabra de Dios donde el Señor te lo permita, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y conociendo y creciendo en el conocimiento de Dios, creciendo cada día en este conocimiento, no diciendo, bueno, hemos alcanzado algo, hemos llegado hasta una parte, bueno, ya estamos ahí, sino creciendo cada día, llevando fruto en todo. ¿En qué? En lo que tienes. Tienes la capacidad para ayudar al pobre, bueno, da fruto de la generosidad en tu corazón, porque dice la palabra que el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. ¿Qué es lo que tienes? Bueno, de esa manera lleva fruto abundante en la dirección que sea. Dios te da palabras, bueno, sal y predica. Habla la palabra de Dios a los que no conocen. ¿Qué es lo que tienes? ¿Cuál es el fruto? Porque el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios en ti, te harán caminar de la manera correcta. Te harán que puedas transitar de la manera agradable al Señor. Por eso es importante esto. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios en nuestra vida, porque la palabra de Dios en nuestro corazón transformará nuestro caminar, nuestra conducta. Hará que podamos caminar como personas diferentes. Hará que podamos tener una vida agradable al Señor. Que podamos vivir como es digno para el Señor. En todas las cosas. Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. En lo que sea que tú hagas, ayudando al pobre, al necesitado, llevando la palabra y la oración a los enfermos, a los que hoy están llevando una enfermedad, a aquellos que hoy están llorando un ser querido porque ha partido de esta tierra. Fruto, bendición del conocimiento, de la sabiduría y de un cambio de vida que el Señor te ha regalado. O que el Señor te ofrece hoy. Porque dice la palabra de Dios, debemos crecer en el conocimiento. Es importante que podamos crecer cada día en la palabra de Dios. Cada día, un poquito. Señor, enséñame, háblame, instruye mi corazón, para que no
se engañe fácilmente, para que no se desvíe fácilmente. Fortalecidos con todo el poder conforme la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos de participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esto es lo que debemos comprender. El Señor nos trasladó de la potestad de las tinieblas. Nos trasladó, nos llevó a otro lugar. Esta palabra dice que por medio de la paciencia, por medio de la potencia de su gloria, fortalecidos con todo el poder. ¿Qué es lo que trae fortaleza? ¿Qué es lo que nos hace sentir fuertes en medio de los momentos duros? Bueno, las promesas de Dios en nuestro corazón, la esperanza, el saber que hay un día diferente, el saber que luego hay una recompensa, el saber que cada lágrima no es en vano, el saber que cada circunstancia en tu vida no es en vano. Hay personas que cada día se fortalecen, personas que cada día toman las fuerzas de Dios, porque a pesar que están viviendo una situación terrible, un momento de gran adversidad, aquel que hoy está con una enfermedad terminal, aquel que hoy está predicando la palabra en situaciones de riesgo, en lugares donde tienen que entregar su vida, pero predicando la palabra de Dios con la esperanza, con el corazón de saber que un día cruzarán el umbral de esta vida y su galardón estará esperando, y la gloria de Dios. Y la palabra del Señor se cumplirá, en la cual dirá: pasad adelante los benditos de mi Padre, para los que están preparados el reino y la gloria por los siglos de los siglos. Pasaos, entrad por la puerta. Aleluya y aleluya, bendito es nuestro Dios, y santo es Él. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. El tiempo que uno espera, el momento difícil que parece no pasar. Bueno, esta palabra dice, tú tienes que llevar fruto en todo, en todas las cosas, en lo que tú puedas. Lleva el fruto de la fe en ti, del cambio y la transformación de Dios en tu corazón. Lleva ese fruto. La palabra de Dios dice: yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. Apartados de mí nada podéis hacer. Yo he venido para que ustedes tengan fruto y vuestro fruto permanezca. Un fruto que sea constante. Un fruto que permanece para bendición. Una vida de fe que marca la diferencia. Porque cuando tú tienes el conocimiento de la verdad, cuando la palabra verdadera del Evangelio ha llegado a tu vida y tienes el conocimiento y la sabiduría de Dios, entonces tú no puedes ser la misma persona. Tú eres transformado por el amor y la misericordia de Dios. Y ahí es cuando comienzas a entender que en medio de las pruebas Dios produce la paciencia suficiente para que puedas soportarlo. Ahí es cuando comienzas a comprender que no hay carga más pesada que la que tú no puedas llevar. Dios no la pondrá sobre ti. Lo que está sobre ti es lo que puedes, y aún puedes un poco más. Hay personas que en situaciones de riesgo, en momentos difíciles de su vida, cuando su hijo o cuando algún pariente o alguna circunstancia de peligro, ameritaron sacar fuerzas, una fuerza sobrenatural, lo hicieron. Personas que levantaron vehículos, personas que pudieron alzar a otra persona para socorrerlo, para llevarlo, aún teniendo el triple de su peso. Pero en ese momento tomaron la fuerza. En ese momento algo pasó. Bueno, en el momento de las dificultades, en el momento de la adversidad, tu corazón comienza a forjar una fuerza que antes no tenías. En el momento de la prueba, tu vida comienza a forjar una paciencia que antes no tenías. Pero por medio de las dificultades, por medio de la prueba, por medio del tiempo que muchas veces llega a nuestra vida, en donde eso comienza a forjarse. ¿Por qué? Porque el conocimiento y la sabiduría, el entendimiento de la palabra de Dios te trae esperanza. Porque cada vez que quieres bajar los brazos o rendirte, la palabra de Dios vendrá. Y el Señor te hará entender. Y el Señor te pondrá un ejemplo para que puedas fortalecerte.
Si aquellas personas, estando en lo más extremo de su vida, pueden sacar fuerza de la debilidad. Dice la palabra, por la fe se cerraron boca de leones. Por la fe se apagaron fuegos impetuosos. Por la fe. ¿Qué es lo que hace la fe en el corazón de los hombres? ¿Qué es lo que hace la esperanza cuando permanece? Y la esperanza nuestra no es como la esperanza que por ahí dicen como esperanza de pobre, así largo, algo que nunca llega. Nuestra esperanza es una esperanza que podemos comprender que el Señor cumplirá su promesa a su tiempo. Y aun cuando tú te desanimas, y aun cuando la ansiedad parece vencer en tu corazón, el Señor viene y te da una palabra para que puedas comprender. Dice la palabra, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos de participar de la herencia de los santos en luz. La palabra de Dios dice que el Señor vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero aquí en el versículo 13 nos pone en perspectiva de lo que era nuestra vida, o de lo que es la vida de aquel que se encuentra en esta condición hoy, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, del poder, de la soberanía, de la potestad de las tinieblas sobre nosotros. La potestad de las tinieblas en nuestra mente, un pensamiento entenebrecido, porque cuando tú estás mal, cuando tú estás en tiniebla, tu mente, tus pensamientos están lejos, muy lejos de Dios. Cuando una persona es adicta a las drogas, su pensamiento ha sido cambiado por su vida, por todo lo que ha experimentado. Y una persona que ha consumido drogas por años puede estar hablando con otra persona que nunca consumió drogas y mirar a su alrededor y darse cuenta que los que están allí están consumiendo, que aquel que está allá vende, que el otro que está allá, porque puede verlo todo, su mente. En su mente las tinieblas, en su mente la oscuridad. La potestad de las tinieblas estuvo allí, lo tuvo cautivo, lo tuvo preso de las drogas. Dice la Escritura, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Pero allí te encontrabas. El Señor te ha librado de la potestad de las tinieblas. El Señor te ha librado de la potestad de las tinieblas en cuanto al alcohol que no podías vencer. El Señor te ha quitado de la potestad de las tinieblas en cuanto a la depresión que tenías. Y tenías que tomar pastillas para poder enfrentar cada día, para poder enfrentar los problemas. De la potestad de las tinieblas, cuando llevabas una vida sin sentido y pensabas en quitarte la vida porque no había más esperanza. De la potestad de las tinieblas, cuando te encontrabas en la más densa oscuridad, pensando que llevabas una vida buena, pero te dabas cuenta que no podías ser feliz. Había una insatisfacción constante en el corazón por tratar de alcanzar o lograr algo más. El Señor te sacó de la potestad de la codicia, de la avaricia en tu corazón. El Señor te quitó de la oscuridad, te quitó de la potestad de las tinieblas que había en ti. Había un poder sobre tu vida. Había un poder que te llevaba a lastimar a tus hijos. Había un poder que te llevaba a maltratar a tu familia y a echarle la culpa de tus problemas, a volcarle toda tu frustración a tus hijos, a tu esposa, a enojarte con el mundo entero por la vida o por la frustración o por tus sueños que no se han concretado. El Señor te sacó de la potestad de las tinieblas que te hacía ser un hombre malo, un hombre del cual no podías enorgullecerte, un hombre que no tenía los valores correctos, un hombre que quizás a la mirada de los demás era una persona trabajadora, una persona que hacía lo bueno, un buen vecino, pero para la familia un maltratador, un abusador, una persona que no podía controlar su carácter, no podía controlar la ira, bajo la potestad de las tinieblas, sin poder cambiar.
El Señor te sacó bajo la potestad de las tinieblas en tu mal carácter, en aquella vida que no podía soportar nada, que no podía tener paciencia, que no podía mirar con amor a los demás. Pero el Señor nos sacó de la potestad de las tinieblas, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. No solamente el Señor nos sacó de la oscuridad y nos sacó del poder de la oscuridad sobre nuestra vida, sino que el Señor nos trasladó al reino de su amado Hijo. No solamente el Señor nos sacó de un lugar de condenación, de un lugar de muerte, de un lugar de tristeza, de la potestad de las tinieblas sobre tu vida. Representa todo lo negativo y todo lo malo que ha estado en ti, todo lo oscuro, todo aquello que te da miedo, todo aquello que representa para ti algo difícil de sobrepasar. La potestad de las tinieblas, de aquellos que han enfrentado abusos y desprecio y su corazón se ha llenado de odio y de rencor. Pero el Señor te libró de la potestad de las tinieblas, te sacó de aquella condición, te sacó de aquel lugar de oscuridad. Dice la palabra, aquel que nos llamó de las tinieblas a una luz admirable, a un tiempo diferente, a un tiempo distinto en Dios. El Señor nos sacó de las lágrimas, nos sacó del dolor, del rencor que había en nuestro corazón, a un tiempo distinto. Dice la palabra, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. El Señor es aquel que nos da la sabiduría. De Él provienen todas las cosas. Hoy el hombre quizás dice, bueno, aún me encuentro sobre la potestad de aquellos que engañan a su familia. Estoy bajo la potestad de las tinieblas, de aquel que vive una doble vida, de aquel que es una persona adúltera, de aquel que no puede vencer la pornografía, en la potestad de las tinieblas en tu mente. Y cuando dice yo no puedo cambiar, yo no voy a ser una persona diferente, mi pensamiento está entenebrecido, mi pensamiento lo ve todo mal. Aquellos que han vivido una vida tan dura y dicen no, ¿cómo olvidar todo lo que pasé? ¿Cómo olvidar todo lo malo? ¿Cómo olvidar el poder y la potestad que tuvo sobre mí las tinieblas? Pero esta palabra es una palabra maravillosa de parte de Dios, porque dice, el cual nos ha librado. Hoy estás escuchando este mensaje y quizás digas, yo estoy bajo la potestad de las tinieblas hoy, porque estoy en las drogas, porque estoy en el adulterio, porque maltrato a mi familia, porque estoy lejos de la bendición de Dios y lejos de conocer o tener la sabiduría y el entendimiento de la palabra, lejos de aquella verdad. Pero sin embargo esta palabra dice, aquel que nos ha sacado, aquel que te ha sacado de esa condición, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El Señor te sacó de la oscuridad para llevarte a un lugar de luz, a un lugar diferente. Y la Escritura dice que nosotros somos la luz de este mundo. Y una luz no se pone debajo de la cama. Cuando comience el Señor a soplar sobre tu vida como aquel que tiene el aventador en su mano y comienza a soplar sobre esa llama, aquel fuego que estaba apagado. Dice la palabra, yo no apagaré el tizón que humeare. Aquel tizón que parece que está ya muerto, el Señor no lo apagará, no quebrará la caña cascada. Tú puedes encontrarte en la más densa oscuridad o bajo la potestad de las tinieblas, pero el Señor te sacará al reino de su amado Hijo. El Señor tomará tu vida para transformar tu corazón para siempre. Aquel que hoy diga, bueno, yo me encuentro en esa condición, yo estoy así, en la potestad de las tinieblas, sin saber a dónde ir. Aquel soplará sobre tu vida y aquella llama que estaba apagada comenzará a crecer, lleno de la gracia y lleno del amor y la misericordia del Señor, lleno del Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! Santo, santo nuestro Dios. La idea del traslado tiene que ver con aquel que invade una ciudad y luego de haberla conquistado, lleva a todos los de la ciudad y los traslada hacia sus contornos. El Señor nos toma de aquel lugar de prisión, de aquel lugar de oscuridad, de las potestades de las tinieblas sobre nuestra vida.
y nos libra y nos saca para siempre. De manera que ya no te acordarás más ni del miedo, ni del terror, ni de las lágrimas, ni de todas las cosas duras que has tenido que vivir, ni el desprecio, ni el abandono, ni cada error que viene a condenarte en tu mente y que viene a hacerte sentir la culpabilidad de todo lo malo que has hecho. Dice la palabra de Dios, te acordarás de ellos como aguas que pasaron. Ya no tendrás memoria, ya no será aquello que recuerdes y te cause un dolor, porque el Señor te habrá librado. El Señor te sacó de la potestad de las tinieblas. Porque dice la palabra de Dios que Él le ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Él te sacó de la potestad de las tinieblas para ponerte la potestad de que ahora eres un hijo de Dios, comprado por la sangre de Cristo, por la misericordia de nuestro Dios. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Hijos de Dios. Dice esta palabra, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aquel que nos limpió por medio de su sangre nuestros errores, nuestras fallas. Aquel que quitó la oscuridad que había en nuestro corazón. Aquello que era fuerte en ti. Porque hoy tú puedes decir, bueno, soy una persona débil, pastor, aún hay cosas que me cuestan cambiar. Pero tú ya no estás bajo la potestad de las tinieblas. Tú ya no eres un esclavo y un prisionero de Satanás. Porque la palabra de Dios dice que se constituye esclavo de aquello que lo dominó. Lo que te domina, lo que te tiene bajo sus pies, entonces te constituye en su esclavo. Pero no así aquel que hoy está luchando en su corazón, pero que le ha abierto su corazón a Cristo. Aquel que no está bajo la potestad de las tinieblas, sino que ahora comienza a iluminar su vida. Quizás tiene una luz tenue, pero el conocimiento y la sabiduría encenderán esa luz. El entendimiento de la verdad de las Escrituras comenzará a crecer en ti. Y cuando conozcas la verdad, dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad del Señor comenzará a traer libertad en el corazón, plenitud, gozo, esperanza. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Bendito es nuestro Dios. Dice la palabra del Señor. Por tanto, no se dejen engañar por filosofías o huecas sutilezas. Entren en el conocimiento de la verdad de Dios y no se dejen confundir. No se desvíen, porque el que habita corporalmente, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. No hay nada más alto que nuestro Dios. Dice la palabra, sobre todo alto hay uno más alto, pero sobre todos ellos está el Señor. No hay nadie más que pueda decirte, hoy tú eres un esclavo de las tinieblas. Dile, el Señor me ha hecho libre, me ha sacado de la potestad de las tinieblas a una luz admirable. Aleluya. El Señor dijo, mi reino no es de este mundo. Y Él te ha librado de la potestad de las tinieblas, para que puedas entrar en el reino de su amado Hijo, para que hoy tú puedas tener una vida diferente. Hoy el Señor te ofrece una oportunidad que marcará tu corazón un antes y un después, una oportunidad de cambiar de vida. Hay veces que pensamos y nos ponemos barreras y decimos, es muy difícil poder cambiar. Esta palabra viene para enseñarte, para decirte que cuanto más crezcas en el conocimiento y la sabiduría espiritual, el conocimiento de Dios, allí estará el poder, las armas para poder fortalecer tu vida, para poder tener una vida que agrade al Señor. Porque eso es lo que sucede cuando la palabra de Dios está en ti. Tendrás una vida que le agrade a Dios. Tendrás una vida que lleve fruto y el fruto permanezca. En lo que tengas, tocas un instrumento, sirve a Dios con el corazón. Dios te ha dado palabras, predica. Dios te ha dado grandes bendiciones en ti, aunque tú digas, no sé qué es lo que tengo, qué es lo que puedo dar. El Señor ha puesto fruto sobre ti.
Pero es necesario que lleves ese fruto, que lleves esa bendición, lo que Dios te ha dado, y que puedas servirle con eso. Dice la palabra: aquel que me es fiel en lo poco, sobre mucho lo pondré. Quizás tú dices: tengo poco hoy. Sirve al Señor con lo que tienes, y el Señor te añadirá más bendición. Hay quienes dicen: bueno, yo me gustaría orar por los enfermos, pero no tengo el don de sanidad. Ora por los enfermos y los enfermos sanarán. Quizás al principio no pueda sanarse. Quizás al principio ores y digas: no pasó nada. La primera, la segunda, la tercera vez quizás digas: no, estoy orando y siento que no está pasando nada. Pero verás la gloria de Dios. Verás la bendición del Señor en tu vida. En una oportunidad entramos a predicar al hospital, a orar por los enfermos. En muchas ocasiones he orado por personas que estaban quizás en la última parte de su vida, en el último momento. Personas que estaban siendo operadas del corazón o estaban a punto de ser intervenidos. Personas que hoy estaban enfrentando dificultades grandes en su vida. Pero sin embargo en ese momento es como que el hombre rompe todas las armaduras, todas las estructuras. Porque ¿qué más hacer cuando no tienes la manera? ¿Qué más hacer cuando has perdido toda fortaleza? ¿Qué hacer cuando el fuerte ya no tiene fuerza? ¿Qué hacer cuando aquel que se jactaba de que esto era un engaño y una mentira ya no tiene fuerzas ni siquiera para pelear y para defender sus argumentos? En ese momento el Señor nos llevaba a predicar la palabra, a hablar la verdad de Dios, confiando y creyendo que el Señor nos guiaba a hacer toda esa tarea, creyendo que los frutos que Dios había puesto en mí, el Señor los haría madurar, el Señor traería bendición. Pero sabiendo que no es primero el ver, sino el avanza, el caminar, el confiar. Ve y camina, y la bendición vendrá en camino. Dice la palabra que Abraham subió allí al monte y llevó todo lo necesario para preparar el sacrificio. Pero mientras que estaba a punto de sacrificar a su hijo, allí estaba preparado el sacrificio. Mientras que tú vas caminando y vas subiendo por la montaña, el Señor ya tiene preparada la bendición para tu vida. Mientras que tú vas caminando por un lugar, el Señor ya tiene preparado la bendición para ti. Entramos en una de las habitaciones. Había un hombre que le había dado una ACV. Los médicos no le daban ninguna esperanza de que pueda caminar. Tenía paralizado la mitad de su cuerpo. Y cuando uno pierde todas las esperanzas, es cuando muchas veces llega Dios. Cuando el hombre perdió toda fuerza, porque ya no va a pensar que pudo haber sido otra cosa. Comenzamos a orar. Este varón lo iban a mandar a su casa así, sin poder mover la mitad de su cuerpo. Ya hacía 2 semanas que se encontraba así, luego de una ACV. Y luego que pudieron estabilizarlo, y ya eran las consecuencias de aquel accidente cerebrovascular que había sufrido. Ahora le predicamos la palabra de Dios, aceptó a Cristo en su corazón, oramos por él. No pasaron 2 días que a este varón le dieron el alta, comenzó a mover todo su cuerpo, se fue a su casa caminando, aleluya, y aleluya, santo nuestro Dios. Este hombre me conocía de niño me conocía, pero un día llegué ya como alguien que predicaba la palabra de Dios. Y en ese momento Dios te pone a ti una autoridad. La gente muchas veces quizás puede mirarte y decir: bueno, pero esta persona o lo conozco. Como el Señor Jesús mismo decía: este no es el hijo de María, de José. Este no es de Nazaret puede salir algo bueno. Pero hay momentos donde el Señor te guía a llevar el fruto que Él ha puesto en ti, el conocimiento que el Señor ha puesto en ti, aquel que debe renovarse cada día y debe generar gratitud en el corazón, porque antes del versículo dice la palabra: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos de participar de la herencia de los santos.
estamos agradecidos porque el Señor nos ha permitido de participar de esta herencia. Una herencia que no merecías. Una herencia que no era posible poder conseguir por mérito o por voluntad propia o por obras, sino que fue por la gracia y la misericordia del Señor. Y ahí dice, el cual nos libró de la potestad de las tinieblas para llevarnos al reino de su amado Hijo. Hoy el Señor te ofrece eso a ti, que puedas salir de las tinieblas y de la potestad de las tinieblas hacia el reino de su amado Hijo. Quizás te preguntes, ¿qué clase de camino será este? Bueno, la palabra de Dios dice que es un camino angosto, es un camino estrecho, es una puerta difícil de encontrar. Quizás el camino en el cual te encuentras es más cómodo, es espacioso, es ancho, pero te conduce a la perdición. Este camino te conduce a la vida y a la vida eterna. Porque mientras que hoy tienes una muerte espiritual, el Señor hoy te ofrece la vida. He aquí yo pongo delante de ti la vida y la muerte, tú eliges. ¿Qué es lo que quieres hoy? ¿Quieres continuar bajo la potestad de las tinieblas? ¿Quieres continuar viviendo así? ¿O quieres abrirle tu corazón al Señor en esta noche y comenzar a transitar en este camino que vamos a contramano de toda la humanidad? Que es un camino solitario en muchas ocasiones. Es un camino estrecho, incómodo por momentos, pero que nos conduce a la vida. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es el único camino que tiene salvación y vida eterna. ¡Aleluya! Santo nuestro Dios. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. La palabra de Dios comenzó a extenderse por todo el mundo en aquel tiempo, donde Pablo predicaba la palabra de Dios, donde los discípulos llevaban el mensaje de la fe. La verdad de Jesucristo comenzaba a oírse, y un hermano se había convertido, Epafras, y ahora tenía que llevar el mensaje a la iglesia en Colosas. Enseñanzas que serían fundamentales para la iglesia. Enseñanzas importantes para tu corazón hoy. Hoy el Señor te ofrece salir de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Pero tú solamente puedes tomar esa decisión. El Señor no puede obligarte. El Señor no puede tratar de falsear para que tú entres engañado. Simplemente el Señor te extiende la oportunidad por medio del llamado, por medio de la palabra. El Señor habla a tu corazón. Y la palabra nos confronta porque allí es donde estábamos, en la potestad de las tinieblas, teniendo un pensamiento totalmente oscurecido. Dice la palabra, si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Pero si tu ojo tiene luz, si tus ojos caminan con la bendición de Dios, con la enseñanza de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra. Cuando tú caminas a la luz de las Escrituras, entonces tú puedes estar seguro del camino en el cual te encuentras. Pero la pregunta es, ¿en dónde estás hoy? ¿Te encuentras bajo la potestad de las tinieblas? ¿Te encuentras en la más densa oscuridad? Quizás alguno diga, yo ya acepté a Cristo, pastor. Sí, puede ser que sí. Quizás hace mucho tiempo, quizás cada día, quizás cada vez. Pero sigues estando bajo la potestad de las tinieblas. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Si usted hace un momento dijo que una cosa es estar bajo el poder del maligno y otra cosa es que uno tenga debilidades. Una cosa son los errores y otra cosa es una vida de error. Una cosa es fallar, cometer errores, y otra cosa es vivir una vida de pecado intencionalmente, con la intención y la finalidad de herir y lastimar a otros. Acercarme a alguien con la intención de hacerlo caer en adulterio. Acercarme a alguien con la intención de desviarlo del camino y de la fe. El pensamiento y el corazón de hombres y mujeres entenebrecidos bajo la potestad
de las tinieblas. Hoy el Señor te ofrece salir de ese lugar. Salir de la coraza de un creyente que no conoce las Escrituras. Salir del lugar de comodidad de alguien que dice: yo creo en Dios, pero poco conozco de Él. Que salgas de aquel lugar fácil en el cual busca que todos te enseñen, pero tú no quieres tomar el conocimiento, la enseñanza en tus manos para aprender de Dios. Hoy es una oportunidad que el Señor te extiende a tu corazón. El salir de esa potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y lo único que tienes que hacer, alguno dirá: bueno, esta es la parte donde en estas iglesias deben pedir dinero. No, al Señor no le interesa tu dinero. Al Señor no le interesa tu posición económica, tus estudios o la carrera universitaria que puedas tener. Porque mejor que todas esas cosas es un corazón sincero, un corazón que busque a Dios, un corazón que haga lo recto y que viva una vida conforme a la vida de Dios. A Él no le interesa tu dinero porque eso son cosas que perecen, pasajeras. Pero tu corazón y tu salvación serán para vida eterna. El hombre hace tesoros en esta tierra y vivirá 50, 60, 70, 80, 100 años a lo mucho. Pero ¿cuáles son tus tesoros en el cielo? ¿Cuáles son las bendiciones que preparas cada día? ¿Cuáles son los tesoros que estás cosechando en aquel lugar? Este es el tiempo de que hombres y mujeres puedan tomar la palabra de Dios. Esto es algo serio, porque de esto depende la salvación de hombres y mujeres, de aquellos que hoy van camino a la muerte. Y en este momento, mientras que estoy predicando esta palabra, muchas vidas están muriendo sin Cristo en el corazón. Porque mientras que se está predicando la palabra y el mensaje de Dios, hay muchos que están mintiendo, muchos que están engañando y muchos que están falseando la verdad de las Escrituras. Pero ¿cuál será tu lugar, tu posición? ¿Será de los que mienten, de los que engañan, de los que tengan una doble vida? ¿Serán de los que vivan bajo la potestad de las tinieblas? ¿O serán de aquellos de los que abren el corazón para poder entrar al reino de su amado Hijo? Para ser redimidos por medio de la sangre de Cristo, quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Hoy el Señor te ofrece perdonar tus errores y ya no acordarse nunca más de ellos. Pero solamente tú puedes tomar esta decisión. Yo voy a invitar a aquel que quiera abrir su corazón al Señor, los que están presentes aquí o los que están escuchando este mensaje quizás en otras provincias, en otros países, en otros pueblos, donde quiera que esté llegando esta palabra, que puedas abrir tu corazón al Señor, que puedas cerrar tus ojos donde quiera que estés y repetir esta oración en voz audible que dice: Señor Jesús, en esta noche yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Señor, te doy gracias por rescatarme de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, y permitirme entrar en tu reino. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz y por darme vida eterna, por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.